Saben, muchachos, nunca pensé lo mucho que me divertiría creando estos videos de la época de empaquetados de Disney, ya que a pesar que es una época que creo que muchos no conocen, es una de las más interesantes y sobre todo me gusta bastante encontrar información nueva de esta época, saber más o menos cómo fueron las películas y sobre todo algunos procesos y curiosidades que tuvieron estas, que a pesar de no ser películas como tal, tienen como esa mención debido a que son bastante cortos puestos en una sola película. Pero el día de hoy comenzaremos con una versión diferente que empezaron en esta época, que simplemente eran dos cortometrajes en lugar de un montón como lo habíamos visto en las películas anteriores, cosa que se vería específicamente en dos películas, que sería en la que hablaremos el día de hoy y otra de la que hablaremos más adelante, que es la última de esta época, personalmente una de mis favoritas. El día de hoy quiero hablarles más que todo de una película la cual curiosamente no llegué a ver de niño, sino de adolescente, pero que sí llegué a ver un cortometraje de que traía esta. El día de hoy estaremos hablando de Fun and Fancy and Free, diversión y fantasía, o Bongo y las habichuelas mágicas, como se conoce en otros países. Espero que lo disfruten. Verán, gente, esta película es una película antológica de la época de Empaquetados. También se podría decir de que es una película que empezó con un experimento que se llevaría a cabo con dos películas, bueno, con esta película y otra posteriormente, como les acabo de decir. Esta película como tal diría yo de que es un poco más diferente a comparación de las otras películas que hemos estado viendo en esta época, ya que a comparación de las otras, este simplemente son dos cortometrajes que no tienen nada que ver entre sí. Básicamente se podría decir que la razón de esto era porque estos dos cortometrajes estaban pensados para ser lanzados como una película. Bueno, como dos películas, pero vamos con la sinopsis. Empezaré con la sinopsis que entre comillas conecta los cortometrajes y luego con la sinopsis de cada uno de los cortometrajes. Así que aquí vamos. Empecemos por Fun and Fancy Free, sí, como tal la película por así decirse, que era el cortometraje, bueno, que se podría decir que es el hilo conductor de esta película. Esto empieza con Pepe Grillo cantando sobre la alegría y sobre todo la importancia de mantener la sonrisa en la vida y cómo la felicidad es importante en ella, mientras se va topando con diferentes cosas o diferentes personajes que lo harán pasar una gran aventura escuchando esos cuentos. Primeramente vemos a Pepito Grillo en una casa, donde de la nada se encuentra un disco de vinil, donde, bueno, para los que son jóvenes eran como esos tocadiscos que existían mucho tiempo atrás. La verdad yo no soy tan viejo, pero sí lo llegué a ver. En fin, donde se nos presenta la historia de Bongo, que sería el primer cortometraje. Luego, después de esto, Pepito Grillo ve una invitación a una fiesta de unos vecinos de ahí y decide asistir, donde se encuentran unos personajes peculiares, donde se encuentra un tal Edgar con su famoso títere, que tengo entendido que era un personaje famoso por esos años, que apareció en bastantes cortometrajes y sobre todo en bastantes películas. Y si la memoria no me falla, también dijeron que aparecía, bueno, que tenía como su propio programa. A pesar de que los títeres podrían parecer perturbadores, máximo que este segmento es live action, con excepción de Pepe Grillo, claro que es animado, este, estos nos llevan a la segunda historia, que es Mickey y las habichuelas mágicas, de la cual ya hablaremos en un momento. Algo curioso de este cortometraje, bueno, de esta sección es que para intentar conectar todo, por así decirse, al final de que cuentan la historia, se ve a Willy el gigante que llega donde estas personas a buscar a Mickey y a sus amigos, pero al no encontrarlos decide buscarlos en toda la ciudad, viéndose que así como en la película, bueno, Los Tres Caballeros trataron de poner el segmento live action con animación, lo cual creo que para la época le salió bastante bien. Ahora pasando a bueno, a la sinopsis de los cortos, empezaremos por Bongo. Bongo es la historia de un osito el cual está cansado de la vida en el circo y su más grande sueño es irse a vivir una vida salvaje con los otros osos en el bosque. Pero cuando la oportunidad de esto le llega, termina aceptándola, pero termina arrepintiéndose debido a que la vida salvaje no era tan, bueno, buena como él se imaginaba, hasta que conoce a una osita y simplemente se enamoran. De ahí no les quiero decir nada más por si no han visto el cortometraje, ya que es uno de los cortometrajes que pocos son conocidos de Disney, pero créanme, vale la pena ver, sobre todo ver cómo los osos demuestran su amor.
nunca olvidar la canción de El Bofetón. En serio, vean este cortometraje que, a pesar de ser un poco simple y sobre todo estar un poco olvidado, vale la pena chequearlo de vez en cuando. Ahora pasamos con el segundo cortometraje, el cual creo que es el más famoso de los dos, que es Mickey y las habichuelas mágicas, que más que todo nos relata la historia de Jack y los frijoles mágicos, solo que en versión Disney, o con estos personajes, por así decirse. En esta versión, por así decirse, Mickey, Donald y Goofy vivían en un pueblo donde todo era felicidad, incluso así se llama el pueblo, Valle Feliz, hasta que de la nada un gigante robó el arpa que suministraba de provisiones todo el lugar, dejándolo casi muerto. Así que desde entonces todo ese lugar permaneció seco y sobre todo sin abundancia, un lugar olvidado por todo, diría yo. De hecho, entre estos se puede ver la famosa escena del pato Donald, que quiere asesinar a una vaca con una hacha, una escena perturbadora que terminó asustando a muchas personas en su momento. Total, luego los tres, bueno, Mickey decide vender la vaca para comprar comida, pero como sabrán en el cuento original, esto termina saliendo mal y Mickey termina aceptando en vez de comida o dinero, las habichuelas. Pequeño dato curioso. Originalmente esta escena, como esta película iba a ser formada iba a ser una película de hora y media común y corriente, este segmento iba a ser un poco más largo, ya que se nos iba a presentar, una de las ideas originales era de que cuando Mickey vendiera la vaca, los que le vendieran los frijoles mágicos iban a ser Gideón y el honrado Juan de Pinocho. Hubiera sido genial, ya que lo que querían estafar, pero al final saldrían estafados ellos porque sí eran frijoles mágicos. Otra idea era de que Mickey iba al reino del pueblo y ahí se encontraba con la reina Minnie, la cual le daría los frijoles mágicos, advirtiéndole de que eso lo llevaría al mundo de los gigantes y si podría salvar el reino y devolver el arpa para traer la prosperidad de nuevo. Lastimosamente, cuando se decidió que la película esta fuera simplemente dos cortometrajes y esta película, la cual se veía que ya estaba bastante desarrollada, iba a ser uno de estos dos cortometrajes, terminaron cortando todo esto, lo cual es una lástima porque siento que es un poco apresurado y creo que ambas ideas pudieron dar para más. Ahora, siguiendo con la historia, todo sigue igual. El tallo crece, nuestros héroes suben al reino de los gigantes y ahí se encuentran con la primera aparición de Will el gigante, personaje que pronto iba a ser bastante relevante en la franquicia de Mickey Mouse, apareciendo hasta la fecha en programas preescolares como La Casa de Mickey, House of Mouse, entre otros. De ahí se podría decir que el cuento sigue siendo igual. No les quiero dar spoiler de lo que pasa después por si quieren ver el cortometraje, pero les voy a decir de que el final es bastante misterioso. Siempre me dejó pensando. Además, como les mencioné, después de contar la historia se nos presenta el segmento live action con Willy el gigante, asustando a Edgar y a los otros que se encuentran en la fiesta. Ahora, ya hablado de las tramas de los cortometrajes y de la película como tal, pasemos a hablar de por qué esta película es así. Fácil. Como les dije hace un momento, la película iba a ser, bueno, los dos segmentos que se nos presentan en la película originalmente iban a ser dos películas independientes, pero debido a que se encontraban en la época de guerra, a Disney le exigían sacar contenido, sobre todo propagandístico, y sobre todo Disney quería sacar como películas así fuera de eso, para que se olvidaran un poco de la guerra, por así decirse. Debido a los cortes de dinero y sobre todo porque estaban en época de guerra, Disney no tuvo más opción que simplemente agarrar estas dos películas y hacerlas un cortometraje, bueno, dos cortometrajes, y uniéndolas entre sí, cosa que se puede ver cuando ves la película, ya que como les digo yo, si ven la película, pueden ver de que ninguno de los dos cortometrajes tienen relación entre sí. ¿Saben? Me recuerda mucho al caso de Moana 2 que vimos hace poco, que bastante gente se quejó que eran bastantes capítulos unidos para una sola película. Pero por lo menos en esa película se podría decir que los capítulos sí tenían relación. En cambio aquí se ve que estos cortometrajes no tienen relación en nada. Aunque sí se me hace algo curioso. Francamente Disney estaba en desacuerdo de esto, pero al no tener más opción terminó aceptando, ya que quería que estos dos fueran como, bueno, sobre todo Mickey y las habichuelas mágicas quería que fuera el gran regreso a la pantalla grande de Mickey, debido a que a final de la época de los años 30 y cuando se estrenó esta película,
Mickey Mouse había pasado a ser un personaje bastante olvidado y sobre todo que ya no estaba muy presente en la moda de los jóvenes, bueno, de los niños en esos años, cosa que pasaba con otros personajes como el Pato Donald o el propio Goofy. De hecho, por estos años decidieron agarrar a estos tres personajes y ponerlos en diferentes cortos para que así Mickey Mouse no fuera olvidado. Originalmente Disney tenía pensado sacar unos cortometrajes para atraer la atención hacia el ratón. Estos serían la banda de Mickey y bueno, la banda de Mickey que terminó siendo el primer cortometraje de Mickey Colores y El aprendiz de brujo, que al final se terminó decidiendo de que podría ser parte de la sección de fantasía y qué buena idea porque creo que eso es una de las cosas que hace bastante memorable esa película, ya que todos recuerdan ese cortometraje del aprendiz de brujo. Como tal, después de sacar esas dos ideas, Disney quiso hacer una película de Mickey Mouse para la gran pantalla, pero al final, a pesar de todo, terminó haciendo este cortometraje, el cual creo que terminó ayudando hacia eso, ya que bastante gente como que recuerda mucho este cortometraje y en la fecha me imagino que ha de haber sido una gran sensación. Personalmente este cortometraje yo lo llegué a ver, pero no en esta película, sino más bien en un recopilatorio de cortos en el volumen número 6 de Fábulas de Disney, y eso es algo que quiero mencionar. Después de haber sido estrenada la película, estos cortometrajes fueron relanzados en diferentes ocasiones, más que todo como en recopilaciones o simplemente separados, como la colección de mini clásicos de Disney, donde se sacaban estos cortometrajes de media hora. Fue hasta el año 2000 que la película volvió a ser relanzada como tal y después fue relanzada en el 2014 como parte de la colección de Blu-ray de los clásicos de Disney, pero claro, no fue lanzada sola, ya que fue lanzada en, valga la redundancia, paquete, con la película de Ichabod y el señor Sapo, película de la cual hablaremos más adelante. Francamente, yo recuerdo haber visto este cortometraje como les menciono, o sea, individual. El de Bongo sí lo vi más adelante. Y con respecto a Bongo también tenía bastantes ideas que hubieran funcionado bastante bien si la película hubiera sido lanzada como un largometraje, ya que tenían la idea de que Bongo tendría algún amigo como un chimpancé y sobre todo se vería su interacción con los otros osos, cosa que creo que sí le faltó mucho a este cortometraje. Sé que estamos en una época donde las películas no tenían mucha profundidad, pero aún así siento que le hizo un poco de falta. Total, al final del día la película se terminó estrenando y si bien no fue un fracaso, fue un éxito para Disney. Fue una de las películas que más sobresalieron de esta época de paquetes. Sobre todo porque, como les digo, creo que la gente estaba aburrida de ver propaganda de guerra y ver algo diferente creo que era algo que se agradecía siempre. Un dato curioso que quiero mencionarles es que algo que me llama mucho la atención de esta época, y quiero mencionarlo con esta película porque creo que sería la más ideal de todas, es que si bien la época de paquetes es una época que fue muy olvidada por un tiempo, incluso hasta por la propia Disney, hay algo que tengo que reconocer, que por lo menos en esta época se ve de que Disney le quiso dar bastante foco a sus personajes principales. Hablo de Mickey, Donald, Goofy y demás, ya que si se fijan casi todas las películas tienen una pequeña aparición de estos personajes, salvo en contadas excepciones, teniendo como ese foco principal para ellos, cosa que no se vería en futuras épocas, ya que los personajes serían bastante hechos de lados, teniendo el hecho de que hasta la fecha, fuera de esta época no tenemos una película donde estos sean los protagonistas. Bueno, por lo menos dentro del canon de Disney no lo hay. Simplemente tenemos el cortometraje Es hora de viajar y Érase una vez un estudio, pero fuera de ahí siempre me hubiera gustado ver una película protagonizada por Mickey y compañía. Claro, sé que tenemos los tres mosqueteros, tenemos las de Navidad, pero esas no forman parte del canon animado. Y creo que sería buena idea que Disney sacara una película de Mickey. Perdón, me estoy desviando del tema. La cosa, como les digo, me gusta bastante de que Disney le quiera dar el foco a estos personajes en esta época y creo que eso es lo que vuelve de esta época, algo un poco más especial. Y aún nos falta hablar de dos películas más para cerrar esta época. Saben, me gustaría hablar de otras épocas de Disney una vez terminemos de esta, pero no sé qué piensan ustedes. Por ahora creo que eso sería todo y espero que hayan disfrutado el video. No sé si ustedes han visto esta película, han visto los cortometrajes separados o algo así. Si es así, pueden ponérmelo en los comentarios o
¿Qué opinan sobre ellos? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Los recuerdan? ¿Les trae recuerdos de niños? Todo pónganmelo aquí en los comentarios, por favor. Esto es todo por el día de hoy. Me despido. Recuerden, amigos, siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos a la siguiente. Y recuerden siempre tener felicidad. Nos vemos.